8 de junio de 2026. OpenAI entrega en secreto los primeros documentos para salir a bolsa. La empresa aún no ha fijado una fecha ni un precio, pero el mercado ya observa una cifra que hace pocos años habría parecido absurda. $1 billón, no 1.000 millones, 1 millón de millones. Solo unos meses antes, una ronda gigantesca había valorado la compañía en $852.000 millones. Y aquí aparece la contradicción que define toda esta historia. OpenAI no nació para enriquecer accionistas, nació para impedir que la inteligencia artificial más poderosa quedara controlada únicamente por intereses privados. ¿Cómo pasó de ser un laboratorio sin ánimo de lucro a prepararse para una de las mayores salidas a bolsa de la historia? Tenemos que volver al año 2015. Elon Musk llevaba tiempo advirtiendo sobre los riesgos de la inteligencia artificial. En una entrevista, comparó su desarrollo irresponsable con invocar a un demonio. Sam Altman compartía una preocupación parecida. Si algún día aparecía una inteligencia capaz de superar a los humanos en muchas tareas, no debía pertenecer a una sola persona. El 11 de diciembre de 2015 se presentó oficialmente OpenAI. Altman y Musk figuraban como copresidentes. Greg Brockman, antiguo director tecnológico de Stripe, asumía el liderazgo técnico. Ilya Sutskever, uno de los grandes investigadores del aprendizaje profundo, se convertía en director de investigación. La misión era desarrollar inteligencia artificial para beneficiar a toda la humanidad. La estructura elegida era una organización sin ánimo de lucro. Sus investigadores publicarían trabajos, compartirían código y colaborarían con otras instituciones sin la obligación de producir beneficios financieros. Los fundadores anunciaron compromisos por hasta $1.000 millones. No era una caja llena desde el primer día, sino una promesa para sostener un proyecto cuyo resultado nadie podía garantizar. En sus primeros años, OpenAI no parecía una futura máquina de hacer dinero. Parecía un laboratorio. Sus equipos entrenaban brazos robóticos mediante ensayo y error. Crearon OpenAI Universe, donde los agentes practicaban en videojuegos y entornos digitales. Después, llegaron sistemas capaces de descubrir estrategias sin recibir instrucciones para cada movimiento. En 2017, los agentes de Dota 2 comenzaron a derrotar a jugadores profesionales. El proyecto evolucionó hasta OpenAI 5 inteligencias que aprendían a colaborar como un equipo. También aparecieron experimentos como Hide and Seek. Los agentes bloqueaban puertas, movían cajas y utilizaban herramientas porque esas acciones les ayudaban a ganar. Parecía un juego. En realidad demostraba lo que podía ocurrir cuando una máquina recibía suficiente capacidad de cálculo. Pero cada éxito revelaba el mismo problema. Para crear una inteligencia más poderosa no bastaban buenas ideas. Hacían falta cantidades enormes de chips, datos y electricidad. Y todo eso costaba mucho más de lo que un laboratorio sin ánimo de lucro podía pagar. Según OpenAI, a comienzos de 2017 sus líderes comprendieron que construir inteligencia artificial general podía exigir miles de millones de dólares cada año. Y entonces comenzó la primera gran ruptura. Elon Musk creía que la organización avanzaba demasiado despacio frente a gigantes como Google. OpenAI sostiene que Musk propuso controlar la futura empresa y más tarde integrarla en Tesla. Musk cuenta la historia de otra manera. Según él, el proyecto había prometido permanecer abierto y dedicado a la humanidad. Pero Sam Altman y sus aliados terminaron alejándose de ese compromiso. Lo indiscutible es que no llegaron a un acuerdo. En febrero de 2018, Elon Musk abandonó la dirección. La alianza que había dado credibilidad al proyecto se rompía.
y la organización seguía necesitando una cantidad de dinero que las donaciones no podían cubrir. Un año después apareció otra señal de cambio. En febrero de 2019, OpenAI presentó GPT-2, capaz de completar textos con una coherencia sorprendente para la época. La compañía decidió no publicar inmediatamente la versión más potente. Temía que pudiera utilizarse para generar desinformación y mensajes automatizados. Era una decisión comprensible, pero también era extraña para una organización cuyo nombre incluía la palabra Open, abierto. Durante meses, OpenAI liberó el modelo por etapas. La seguridad empezaba a justificar una menor apertura, y controlar el acceso a los modelos también abría la puerta a un negocio. En marzo de 2019 llegó el giro decisivo. La organización creó OpenAI LP, una filial con beneficios limitados. Los inversores y empleados podrían ganar dinero, pero la entidad sin ánimo de lucro conservaría el control. La explicación era directa. Para contratar investigadores, construir supercomputadoras y entrenar modelos mayores, necesitaban capital. La misión no cambió sobre el papel. El mecanismo para alcanzarla, sí. En julio de 2019, Microsoft invirtió $1.000 millones. Ambas compañías acordaron construir tecnologías de supercomputación sobre Azure, y Microsoft se convirtió en proveedor exclusivo de nube. OpenAI había encontrado el combustible que necesitaba. El precio era depender de uno de los gigantes tecnológicos que originalmente quería equilibrar. En 2020 apareció GPT-3, un modelo con 175.000 millones de parámetros. Podía redactar, resumir, responder preguntas y generar código. Para muchas personas, fue la primera señal de que los modelos de lenguaje podían convertirse en una plataforma. Pero OpenAI tampoco publicó el modelo completo. Ofreció acceso mediante una interfaz controlada. Los desarrolladores podían utilizarlo mientras la empresa limitaba determinados usos y empezaba a cobrar por el servicio. El laboratorio abierto se estaba convirtiendo en proveedor de tecnología, y la alianza con Microsoft creó un círculo poderoso. Más capacidad producía modelos mejores. Los modelos mejores atraían clientes. Los clientes generaban ingresos, y los ingresos permitían comprar todavía más capacidad. En 2021 llegó DALL-E. Por primera vez, millones de personas vieron una inteligencia artificial capaz de convertir una frase en una imagen. Un sillón con forma de aguacate, un animal inventado, un objeto imposible representado con apariencia realista. Después apareció Codex, un descendiente de GPT-3 entrenado para comprender y producir código. Durante las demostraciones, una persona describía lo que quería construir y la máquina escribía parte del programa. Aquella tecnología impulsaría herramientas como GitHub Copilot y acercaría la inteligencia artificial al trabajo cotidiano. OpenAI ya podía generar texto, imágenes y código, pero todavía faltaba el producto que cambiaría su destino. 30 de noviembre de 2022. La compañía publicó ChatGPT como una prueba gratuita de investigación. No hubo un escenario gigantesco, no apareció un nuevo dispositivo, solo una página sencilla y un cuadro para escribir. La diferencia estaba en la conversación. ChatGPT recordaba lo que se había dicho, respondía preguntas posteriores, explicaba conceptos, corregía código y admitía algunos errores. Cualquier persona podía probarlo sin saber programar. El efecto fue inmediato. Profesores, estudiantes, escritores, abogados y desarrolladores comenzaron a compartir respuestas. Algunos veían una herramienta extraordinaria, otros veían plagio, pérdida de empleos y una máquina capaz de inventar información con absoluta seguridad. En pocas semanas,
la inteligencia artificial dejó de ser una discusión técnica. Entró en escuelas, oficinas y hogares, y la empresa que había nacido para investigar el futuro descubrió que podía distribuirlo a cientos de millones de personas. En enero de 2023, Satya Nadella anunció una nueva inversión de varios miles de millones de dólares y una tercera etapa de colaboración. Microsoft integró la tecnología en sus productos. OpenAI recibió más centros de datos, más chips y más capacidad para entrenar modelos. En marzo llegó GPT-4. El nuevo sistema podía analizar texto e imágenes y alcanzaba resultados sorprendentes en pruebas profesionales. En un examen simulado de abogacía, se situó aproximadamente entre el 10% con mejores resultados. La tecnología avanzaba tan rápido que Sam Altman terminó declarando ante el Senado de Estados Unidos. Allí pidió regulación, habló de riesgos y defendió que los sistemas más potentes debían ser supervisados. Era una escena difícil de imaginar en 2015. El director de un laboratorio creado para impedir la concentración de poder pedía al gobierno reglas para controlar una industria que su propia empresa estaba liderando. Durante 2023, OpenAI parecía imparable. ChatGPT se expandía. GPT-4 llegaba a empresas. Microsoft incorporaba la tecnología a sus productos. El 6 de noviembre, Sam Altman subió al escenario del primer Dev Day de OpenAI. Presentó nuevas herramientas y modelos personalizados. Satya Nadella apareció junto a él para celebrar la alianza. Todo transmitía estabilidad. 11 días después, la empresa explotó desde dentro. El 17 de noviembre de 2023, el Consejo de Administración despidió a Sam Altman. El comunicado decía que no había sido suficientemente sincero en sus comunicaciones y que el Consejo había perdido la confianza en su capacidad para dirigir la organización. Mira Murati fue nombrada directora ejecutiva interina. Greg Brockman dejó el consejo y después anunció que abandonaba la compañía. La noticia sorprendió incluso a Microsoft. Pero aquí debemos recordar la extraña estructura creada en 2019. Los inversores habían aportado miles de millones. ChatGPT tenía una audiencia gigantesca y aún así, un pequeño consejo vinculado a la organización sin ánimo de lucro podía despedir al director ejecutivo. Era la prueba de que la misión todavía conservaba poder legal. También fue la prueba de que aquella estructura podía provocar el caos. Satya Nadella anunció que Microsoft estaba preparada para contratar a Altman, Brockman y a otros investigadores. Después llegó la rebelión. Casi toda la plantilla amenazó con marcharse si el consejo no dimitía y Sam Altman no regresaba. Entre quienes apoyaron la petición estaba Ilya Sutskever, uno de los miembros del consejo que había participado en la destitución. La empresa que investigaba inteligencias capaces de tomar decisiones no podía decidir quién debía dirigirla. Durante 5 días, cada hora cambiaba la historia. Finalmente, el 21 de noviembre, se alcanzó un acuerdo para que Altman regresara. Greg Brockman también volvió y se formó un nuevo consejo encabezado por Bret Taylor. Una revisión posterior concluyó que el conflicto nació de una ruptura de confianza. No se originó por un descubrimiento secreto, un problema financiero, ni una alarma concreta sobre la seguridad de un producto. Sam Altman recuperó el control operativo. La misión seguía escrita en los documentos. La pregunta era quién podía imponerla cuando chocara con el crecimiento. En 2024, OpenAI aceleró todavía más. Presentó Sora, capaz de generar videos a partir de texto. Después llegó GPT-4, o que podía escuchar, hablar, interpretar imágenes y traducir conversaciones casi en tiempo real. Más tarde apareció O1,
diseñado para dedicar más tiempo al razonamiento antes de responder. Pero varios investigadores importantes abandonaron la empresa. Ilya Sutskever se marchó en mayo. Otros especialistas en seguridad cuestionaron si la velocidad comercial estaba recibiendo más atención que los riesgos. Elon Musk tampoco aceptaba la nueva dirección. En febrero de 2024, demandó a OpenAI y a Sam Altman. Los acusó de traicionar el propósito original y convertir un proyecto dedicado a la humanidad en una empresa dominada por el beneficio y por Microsoft. OpenAI respondió publicando correos antiguos. Según la compañía, Musk también había apoyado una estructura con fines de lucro, pero la ruptura ocurrió porque los demás fundadores rechazaron entregarle el control. Mientras los abogados discutían el pasado, Altman preparaba una apuesta gigantesca por el futuro. El 21 de enero de 2025 se anunció Stargate. OpenAI, SoftBank, Oracle y otros socios prometieron invertir hasta $500 mil millones durante 4 años en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. Los primeros 100.000 millones comenzarían a desplegarse de inmediato. Ya no vemos una pequeña oficina de investigadores, vemos terrenos inmensos, centros de datos, sistemas de refrigeración, líneas eléctricas y filas de servidores con chips de NVIDIA. La inteligencia artificial necesita edificios, energía y cadenas de suministro. OpenAI ya no quería limitarse a alquilar la infraestructura del futuro. Quería ayudar a construirla. Para financiar una ambición de esa escala, la antigua estructura seguía siendo un problema. El 28 de octubre de 2025 se completó una nueva reorganización. La entidad sin ánimo de lucro pasó a llamarse Fundación OpenAI. La parte comercial se convirtió en una corporación de beneficio público llamada Grupo OpenAI. La fundación conservó el control y recibió aproximadamente el 26% de las acciones. Microsoft quedó con cerca del 27%. El resto quedó en manos de empleados, antiguos empleados e inversores. Para OpenAI era una solución brillante. El crecimiento comercial financiaría una fundación poderosa y esa fundación seguiría protegiendo la misión. Para sus críticos, confirmaba que la organización abierta de 2015 se había convertido en algo irreconocible. Entonces la disputa llegó a un tribunal. En abril de 2026 comenzó el juicio entre Elon Musk, Sam Altman y OpenAI. Musk decía que le habían robado una organización benéfica. Altman respondía que Musk había intentado controlarla y ahora dirigía una empresa rival. El jurado no resolvió cuál de esas historias era moralmente correcta. Determinó que Musk había presentado sus reclamaciones demasiado tarde. El 18 de mayo, el tribunal rechazó la demanda. OpenAI había ganado la batalla legal. 3 semanas después, presentó confidencialmente el formulario S1 para una posible salida a bolsa, aunque todavía no decidió cuándo hacerlo. En marzo de 2026, OpenAI había cerrado una ronda de $122 mil millones. La operación valoró la empresa en $852 mil millones. Amazon aportó $50 mil millones. NVIDIA y SoftBank comprometieron $30 mil millones cada una. El dinero serviría para chips, talento y la expansión de Stargate. La siguiente frontera psicológica era evidente: $1 billón. Esa cifra todavía no está confirmada. Dependerá de la salida a bolsa, de los inversores y de que OpenAI convierta su tecnología en un negocio sostenible. Entrenar modelos avanzados cuesta fortunas, mientras Google, Anthropic, xAI y otros rivales compiten por usuarios, investigadores y chips.
y todavía debe resolver una contradicción que ningún documento corporativo puede borrar. En 2015, prometió desarrollar inteligencia artificial sin la obligación de producir beneficios financieros. En 2026, se prepara para responder ante el mercado. Sus defensores dicen que no existe contradicción. Sin capital, no habrían existido GPT-3, DALL-E, Codex, ChatGPT, Sora ni Stargate. Sus críticos responden que el dinero cambió, qué se publica, quién accede a los modelos y cuánta velocidad se considera aceptable. La fundación todavía controla el grupo, pero OpenAI tampoco es el pequeño laboratorio abierto que prometía compartir el futuro. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que OpenAI traicionó su misión original o hizo lo necesario para sobrevivir y competir? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿Misión necesaria o nuevo gigante tecnológico? OpenAI nació con una advertencia. Una inteligencia más poderosa que nosotros no debía quedar en manos de una sola persona. 11 años después, la empresa que debía proteger al mundo de la concentración de poder está a punto de comprobar cuánto está dispuesto a pagar el mundo por controlarla. Y hasta aquí, la historia de OpenAI, un laboratorio sin ánimo de lucro que quería compartir el futuro y terminó construyendo una de las compañías más valiosas del planeta. Si este video te gustó, déjame un like, suscríbete a Atlas del Silicio y acompáñame en los próximos episodios, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes detrás de las grandes empresas y la tecnología que está cambiando nuestras vidas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.